Seguimos en una nueva mañana en Cooperativa. Estamos acompañadas ahora de Valeria Sarmiento. Resulta que se está realizando en Chile un ciclo en homenaje a Raúl Ruiz, que se llama Making of, Trabajar con Raúl Ruiz, que es más que un ciclo, además de películas. ¿Cómo estás, Valeria? Buenas tardes. Mucho gusto. A ver, tú vives en París, como vivías con Raúl, ¿no es cierto? Y estás en Chile por este homenaje, este ciclo. ¿Cuál es la particularidad? Porque tengo entendido que es como una continuación de lo que ya se había hecho en Valparaíso, ¿no? En Valparaíso se hizo 4 viernes y acá también va a ser 4 o 5 viernes en el Centro de Extensión de la Universidad Católica de Valparaíso en Santiago. Y lo interesante es que se muestran algunas películas, pero además vienen las personas que han trabajado con Raúl a comentar o a contar experiencias que han tenido o lo que significó para ellos trabajar con Raúl, lo que aprendieron. Y eso es muy bonito realmente. Bueno, por ejemplo, ya se vio Cofraland. Cofralandes, ¿cierto? Y ahí presentaba Ignacio Agüero. Este viernes, 20 de noviembre, Misterio de Lisboa, parte 1 y 2, y presenta Francisco Reyes, el Pancho Reyes. A ver, ¿quiénes más van a conversar o dar testimonio de lo que significa trabajar con Raúl Ruiz? Bueno, cuando se presente, por ejemplo, La Recta Provincia, van a estar los actores Ignacio Agüero, Bélgica Castro, que son los actores de esa película, y el estreno de La Recta Provincia. Eso va a ser el viernes 4. El viernes que precede se va a presentar La Maleta, que fue el primer cortometraje que hizo Raúl en Chile. Y va a haber personas como Waldo Rojas, bueno, varias personas que han trabajado con Raúl y que han colaborado con él. Ahora, ¿cómo era Raúl Ruiz trabajando? Raúl Ruiz era capaz de crear una atmósfera muy agradable en el trabajo, y lo cual realmente lo que hacía era entusiasmar a todo el mundo en lo que él estaba haciendo. Y la gente se sentía muy partícipe de eso. Tanto en Francia como acá, dejó muchos buenos recuerdos, tengo que decirlo. Y gracias a eso hemos podido crear la asociación Los Amigos de Raúl Ruiz, en la cual nos estamos preocupando de restaurar todas las películas. Y tú no sabes la cantidad de gente que viene con fotos que tomó, o con... te das cuenta, o con realmente tratando de aportar, puedo ayudar, yo me encargo de los subtítulos, yo me encargo de esto, yo voy a buscar tal película en tal lado. ¿Y con qué te has encontrado así que te haya sorprendido mucho? Que bueno, primero son 120 películas, lo cual es muchísimo, y ahora de esas 120 películas se va a hacer una retrospectiva en Francia, que comienza el 30 de marzo, con las cuales ya se han encontrado 60 películas. Y hemos logrado restaurar alrededor de 20 películas, lo cual es fantástico. Hemos tenido un poco de ayuda del Consejo Nacional acá de las Artes y la Cultura, y de la Cineteca Nacional de acá, por lo cual van a quedar copias acá de todo. Tratamos de que queden copias de todas las películas chilenas acá en la Cineteca de Chile. La figura de Raúl Ruiz, la admiración por él, el reconocimiento a su talento, ¿ha crecido después de muerto? Por parte de la gente, Yo diría que se ha mantenido, no es que haya crecido, porque Raúl tuvo mucho reconocimiento en vida, más en el extranjero que en Chile. Yo te decía acá en Chile. En Chile no lo sé. Yo espero que gracias a este making of, estos homenajes que se están haciendo, y gracias a una retrospectiva que quiere también traer la Cineteca de Chile, se pueda, digamos, dar a conocer un poco la obra de Raúl, que es muy poco conocida en Chile, eso es verdad. Sí, ahora, es una obra poco conocida, pero al mismo tiempo es una obra compleja, o no sé qué palabra usar, difícil de hacerla conocer, teniendo en cuenta la costumbre que hay, o lo que se puede hacer masivamente. Yo creo que hay películas de Raúl que son muy asequibles para un público. Hay películas que son un poco más difíciles, digamos, porque eran casi ensayos que hacía Raúl. Pero, por ejemplo, una película como Los Misterios de Lisboa es una maravilla de película, y todo el mundo se embarca en esa película a pesar de que dura 4 horas. Hay películas que son muy fáciles
Ahora, en Chile, indudablemente, los circuitos de distribución son pequeños. Ese es el problema. El cine de autor todavía no tiene un buen circuito de distribución en Chile. ¿Por qué se le llama cine de autor? Es una pregunta que siempre uno se puede hacer, como si las otras películas no tuvieran autor. ¿Cómo definir eso? Porque generalmente las películas que no tienen autor, digamos, son hechas por comités. Ajá. Son hechas por grandes empresas en las cuales todo se discute y no está la visión del autor. Por ejemplo, te dicen que en el minuto 13 tiene que haber una escena de amor, te dicen que en el minuto 7 tiene que haber... Hay una serie de reglas completamente estúpidas que el cine de autor no las puede respetar. Tiene que ser una visión, mientras que esas películas hechas por comité, que son los grandes estudios americanos, están hechas como, no sé, es como comerse una hamburguesa, te quita el hambre, pero no te pasa nada. Estamos conversando con Valeria Sarmiento, quien fue la compañera de toda la vida, Raúl Ruiz, a propósito de este ciclo que se llama Making Of, trabajar con Raúl Ruiz. Y a ti como cineasta, como directora de cine, también eras hace cine de autor. ¿Alguna vez te pasó que te viste o al menos cerca de una producción de ese otro tipo? Que te hayan dicho, mira Valeria, quiero que hagas esto, o una serie o algo. No, yo no, pero Raúl sí tuvo la experiencia de trabajar en una película americana que se llamó Jessie o Shattered Image, con la cual quedó muy choqueado y no le gustó. Trabajó en Inglaterra también, en otra película que también los productores llegaron al nivel de cambiar el final de la película. O sea, fue un horror para Raúl eso. Así que él me dijo, tú la descartas de la filmografía, y la hemos descartado la filmografía de Raúl. ¿Y dónde está? Está en Inglaterra esa película, pero nosotros no tenemos nada que ver con ella, porque Raúl, te digo, ¿cómo tú haces una película y te cambian todo? No puede ser. Y la película americana, bueno, fue una película que Raúl controló hasta donde pudo. Pero son equipos tan grandes que son terribles. Por ejemplo, Raúl decía, cuando llego en la mañana veo tantos camiones que parece la huelga de los camioneros. Ese sentido del humor que tenía Raúl. ¿Qué es lo que más extrañas de Raúl Ruiz? ¿Qué es lo que más extraño? Su presencia, indudablemente, su compañía. O sea, yo estaba feliz de tener una persona a mi lado que realmente me avivaba la cueca todo el tiempo. En el fondo, en chileno puro. Claro. Y la complicidad para comentar algo, todo lo demás. Sí. Ahora, por esas cosas de la vida estamos ahora conversando y en la circunstancia de lo que está pasando en París, tu hogar prácticamente. Me imagino el impacto que habrás sentido al saber todo esto, lo que está pasando ahora, la redada ahí en Saint-Denis, 2 personas muertas, las declaraciones de François Hollande, que está ahí reunido en su comité, está planteando, ¿no es cierto?, cuál va a ser la estrategia con Obama, con Putin. O sea, es la declaración de la guerra total a estos terroristas, a estos yihadistas. ¿Cómo lo ves tú? ¿Cómo te imaginas tu vida en ese París que está realmente asustado? Bueno, primero la mayoría de los actos que sucedieron en mi barrio, en el 11. El Bataclan es un lugar que yo conocí porque Raúl, por ejemplo, cuando se estrenó, cuando salió el Cahiers de Cinema dedicado a él, se hizo una fiesta ahí, por ejemplo, en el Bataclan. O sea, el Bataclan para mí es un lugar conocido. Perdón. No, sigue. Sí. Ahora yo creo que la declaración de François Hollande es positiva en el sentido que él dice que no es una guerra de civilización, y eso significa que no están metidos todos los musulmanes en esta historia. Entonces hay que hacer la diferencia, y eso es muy sano de un gobierno que sabe diferenciar, diciendo no es una guerra de civilización. Pero tú que vives en ese barrio, ¿cómo se han especulado por qué eligieron ese lugar y ese barrio? ¿Qué significa ese barrio? Porque ese barrio es multicultural, es un barrio que primero muy bobó, como dicen allá, o sea, muy de gente
que va a los restaurantes, que pasea. Es un barrio que no está muy vigilado, porque no se pensó nunca que, como ellos viven también en ese mismo barrio, que iban a ser ahí los atentados. Pero bueno, sucedió. Ahora, esto es un tema sociológico bien complejo para toda Europa, para Francia ahora en particular, porque estaba en la historia este padre que fue a buscar a su hijo, a tratar de convencerlo de que volviera a Francia, que dejara el ISIS, y, y- y el hijo le dice, no, o sea, nueva generación y gente joven que se siente atraída por estas posturas tan extremistas. Y estos Sí, fenómenos que son difíciles de entender, ¿no? Tantas cosas en hay juego. algo de resentimiento, Eso hay te iba a algo preguntar. de personas que no se han integrado realmente en el medio francés. No porque no le dieran las oportunidades, sino que a veces por no sé, diferentes otras razones, digamos, sociológicas. Eh, Son jóvenes, hay muchos jóvenes, hay muchas mujeres que van a ser esclavas. Eso es lo que yo francamente no lo puedo entender. O sea, las mujeres son las que más mal lo van a pasar en ese mundo. Y sin embargo hay mujeres que parten. Es como una especie de suicidio. Mm. Pero una de las explicaciones es, ok, es resentimiento, es enojo, es sentirse no tomados en cuenta, discriminados, pero recordamos que es una ínfima minoría, ¿no? También, Sí. no va. En general, ¿cuál ha sido la política en Francia, según tú, con los extranjeros, sobre todo con de los países árabes? ¿Tienes No alguna sé. crítica? ¿Ves algo que...? No, bueno, ellos llegaron a trabajar en los años 60 generalmente, tuvieron sus hijos allá, los hijos tuvieron la nacionalidad francesa, tuvieron la educación en las escuelas francesas, que son escuelas de la República, o sea, Mm, muy laicas, y de repente aparece este movimiento que nadie lo entiende, ¿no? Si no se entiende mucho esto. ujú. Valeria Sarmiento conversando con nosotros. Tengo entendido que vas a hacer una serie en Televisión Nacional Sí. que se llama La Casa de Angély. Ujú. ¿Ah? ¿Qué es esto? Obtuvimos del Consejo Nacional de la Televisión y después el apoyo de Televisión Nacional para hacer una serie de 10 episodios eh, que de 55 minutos, o sea, va a ser un trabajo de chino el año próximo. Eh, es una serie que sucede el año 52, justo en el cambio de González Videla al Paco Ibáñez. Y es un periodo muy interesante porque es la primera vez que votan las mujeres. Ujú. Y es la primera vez que, digamos, que hay una especie de reacción respecto a la ley maldita Sí, que había instalado González Videla. que prohibía el Partido Comunista. Sí. Ahora, ¿por qué te interesó este tema? ¿Por qué me interesó? Porque yo creo que es importante hablar sobre temas que tienen que ver con la historia de Chile de una forma más cotidiana, si tú quieres. Esto es como una saga, digamos. El guión está escrito por Omar Saavedra, que es un buen escritor, y los diálogos son muy buenos. Ujú. Y tú dirigiendo. Sí. Es que es un desafío llegar a la televisión y a la televisión abierta. ¿Ah? Es un desafío, pero ellos me han prometido darme cierta libertad, lo cual yo aprecio mucho. Y contar que no la pongan a las 12 de la noche. Bueno, siempre existe la posibilidad que la gente la pueda grabar si pasa a las 12 de la Claro. noche. La casa de Angély. ¿Qué otras épocas de la historia de Chile te generan así el interés o te parecen interesantes de que se muestren, que se filmen, que se cuenten? Hay otro proyecto que me interesa mucho, que es la historia de Jamie Button, que es la historia de ese indio Kawascar que lo llevaron a Inglaterra y lo Sí. trajeron de vuelta, que me parece un tema lindísimo para hacer una ficción. Es la historia de este indio que lo llevan para mostrarlo, ¿no? Claro, Y y demás. aprende inglés, habla inglés y llega convertido en un caballero. Se instala lo traen de vuelta a su tierra natal y ahí el pobre de un día a otro tiene que volver a convertirse en indio. Ahora, es interesante porque es una historia atractiva o porque muestra algo, porque hay algo político, sociológico, que te parece que es digno de resaltar. Bueno, es ya el hecho de mostrar la obsesión que tienen los ingleses de compartir su forma de vida. Es muy interesante.
Valeria Sarmiento, el tema de ser la viuda de Raúl Ruiz es como una maravilla haber vivido con él, pero también un peso que hay Mira, que llevar adelante. han sido 4 años de un trabajo enorme para empezar a encontrar las películas, buscarlas, restaurarlas, conseguir los apoyos. Así, mira, me dejó demasiado trabajo. Ese es el problema. Pero sí, demasiado trabajo, pero también hay algo como del rol que debes cumplir. Trato de seguir haciendo mis cosas, yo siempre he utilizado mi nombre, por ejemplo, no nunca he tratado, digamos, de sumarme a, a ese rol de viuda, me da un poco lata. Pero como tú sientes que esperan de ti algo que te hacen responsable de, que eres la guardiana de... Sí, pero no les hago caso. Porque vivir al lado de Raúl Ruiz siempre ha sido un desafío, ¿ah? Es ser, y además también cineasta, tal vez dice, bueno, ya, ahora quedé sola, No, pero ahora, ahora que, tal vez es peor que antes. no, ahora lo que yo estoy tratando de hacer es delegar, ¿eh? Delegar a las personas que yo creo interesantes. Por ejemplo, delegué todos los cuadernos de Raúl Ruiz a Bruno Cunio, que está haciendo una edición y que son magníficos, son algo así como 30 y tantos cuadernos de notas de Raúl. Y eso seguramente va a ser un libro, pero yo no me preocupo ya. Le delegué a Bruno Cunio, que es el director del Instituto de Arte de la Universidad Católica de Valparaíso. Él va a hacer eso. Después la editorial de Ecoportales va a sacar El espíritu de la escalera, que es una novela que está traducida. La fundación está preocupada de las películas, entonces ya yo puedo ir delegando y puedo ir preocupando de mi trabajo. Claro. Y esta fundación, el objetivo es preservar la obra, pero también fomentar algo. La asociación es, claro, es fomentarla, o sea, dar a conocer la obra de Raúl, restaurar sus películas, hacer conferencias, mostrarlas por el mundo, preparar retrospectivas, ¿no? Y está funcionando muy bien, estoy ¿Sí? muy contenta. ¿En qué te das cuenta que está funcionando muy bien, Emily? Es que hemos logrado restaurar 20 películas ya, es una cosa extraordinaria. ¿Cómo se financia esa fundación? ¿No? Cada uno da una cuotita chiquitita y cada persona que participa y el resto son plata que obtenemos, subvenciones de por aquí y por allá. Está leyendo una crítica, una opinión de Alan Pauls, autor de, ¿no es cierto?, de novelas, argentino. Argentino, ¿sí? sí. Y que dice, Raúl Ruiz inventó una forma de ser artista que es única en el cine. Y él está preparando algo, justamente escribiendo algo Sí. sobre Raúl Ruiz. O habla y se especializa. Esto de inventó una forma de ser artista que es única en el cine. Francamente, no sé exactamente a lo que Pero él se ¿cómo? refiere, pero yo sé que él está preparando un libro, Sí. me ha hecho muchas entrevistas, está muy Es un interesado. ensayo biográfico. Sí, está muy interesado en esa bulimia que tenía que Raúl de filmar. O sea, para él lo más importante era estar filmando todo el tiempo y pensar prácticamente con la cámara. Y yo creo que a eso puede referirse, digamos, pero no estoy segura. Y no te preocupa que se escriba de él, ¿no? Así como que suele ocurrir, bueno, y mira, hicieron una biografía autorizada, no autorizada, mira lo que escribieron, lo que no escribieron. No me preocupa. Es, bueno, si me piden ayuda en el sentido para corregir ciertas cosas. Por ejemplo, acaba de salir un libro en Francia de Benoît Peters y Guy Escarpeta sobre Raúl Ruiz que se llama El mago Raúl Ruiz. Y había algunos errores que yo no pude corregir, pero, por ejemplo, los que pude corregir, por ejemplo, había cosas ridículas, o sea, los corridos que cantaba Raúl con una actriz se llamaban correos, o sea, no se llaman correos, se llaman corridos. Detalles así, o de repente nombre, pero bueno, no tuve la capacidad de corregirlo todo, pero el libro es muy bonito, está lleno de fotos. Valeria, a propósito de lo que decías tú, esta como manera bulímica de filmar de Raúl Ruiz, ¿es verdad que él tenía toda una obsesión con la comida también? Sí, le encantaba cocinar y le encantaba comer y le encantaba tomar. No, él era muy bulímico en general. ¿Y qué cocinaba?
¿Cocinaba en la casa? Cocinaba en la casa, claro. Él claro. era el que cocinaba, no tú. No, nos peleábamos en la cocina, ahí sí. Me toca a mí hoy día, no te toca a ti hoy día. No, él inventaba platos, inventó un pollo con erizos, no, había platos muy, muy entretenidos que hacía. Ya me imagino, si los platos eran como las películas. Sí, Ah, sí. A veces también era fracaso, pero en general tenía muy buen paladar, entonces sabía combinar los elementos. Bueno, Valeria Sarmiento, entonces, conversando con nosotros a propósito de este ciclo, que es un imperdible, es Making of, trabajar con Raúl Ruiz, que es tenemos el próximo viernes, ¿verdad? Y quiero dar bien el programa. El viernes 27 también, a las 8 de la noche, va a estar La Maleta, y ahí la presenta Marcial Edwards, actor. Después el viernes 4 de diciembre a las 8 también, La Recta Provincia. Sí, estreno. Entonces esto también, como decíamos, es una continuidad un poco de lo que se había hecho en Valparaíso. Pero lo que significa entonces trabajar con Raúl Ruiz. Espera que quiero, el Centro de Estudios Avanzados y de Extensión, ubicado ahí en la comuna de Providencia. En la calle Belet. En la calle Antonio Belet, que nos trae tantos recuerdos, donde nosotros estuvimos como radio durante tantos años, donde estuvimos con Raúl Ruiz, en cuantas entrevistas en nuestro estudio, muy cerca del Normandí, donde también cuando queríamos encontrarlo lo íbamos a buscar ahí. Sí. ¿Ah? Bueno, antes era el Parrón seguramente. El Parrón, antes, y después el Normandí. Sí. Bueno, Valeria, muchísimas gracias por conversar con nosotros, que te vaya súper bien. Buen regreso a París. Muchas gracias. Chao. Espero, crucemos los dedos. Crucemos los dedos, ya, que te vaya bien. Chao.